Toda mi vida la he pasado en Santa Fe, Nuevo México, y durante 68 años he sentido el pulso del invierno, el susurro quedo de la nieve recién caída, el crujido bajo las botas, el cielo gris que abraza la ciudad como un manto pesado. Desde que Javier se fue hace 10 años, las fiestas navideñas recayeron en mí, cada diciembre, bajo las cajas del ático. Limpio con cuidado los adornos que él y yo juntamos durante décadas y preparo la mesa como lo hacíamos juntos. Hay días en que siento que no solo cargo decoraciones, sino también su recuerdo, las expectativas de la familia y una terca esperanza de que la Navidad aún pueda ser un remanso de paz. Mis hijas ya son grandes. Alejandra siempre ha sido un pilar. Llega temprano, ayuda a ordenar la casa y su presencia es como un abrazo cálido. Lorena, en cambio, es otra historia. Durante 4 años seguidos, ella y su esposo Mateo han convertido lo que debería ser un día de alegría en un torbellino de tensión. Sus voces se alzan rápido. Las quejas empiezan antes de que alguien se siente a la mesa. Y cada año siento que camino sobre un campo minado del que no puedo escapar. Este año, mientras limpiaba los adornos y ajustaba las guirnaldas, sentí ese nudo familiar en el estómago. La sala olía ligeramente a pino, el aroma del árbol que arrastré sola desde el mercado, sus ramas pegajosas de savia. Recordé el año pasado, cuando Lorena criticó el pavo antes de que alguien lo probara, y las palabras afiladas de Mateo cortaron el aire como vidrio. Me quedé paralizada, viendo a mis nietos encogerse en sus sillas, buscando excusas en mi cabeza para justificar su comportamiento. A pesar de todo, seguí adelante. Envolví los regalos con cuidado. Colgué las botas navideñas con los nombres de cada nieto y puse la mesa con nuestra vajilla más fina. Hasta preparé pies desde cero, recordando el orgullo de Javier cuando me ayudó a hacer la masa del primero hace décadas. Cada detalle importaba. Cada recuerdo se aferraba a la esperanza de que este año sería diferente. Mientras colocaba el último plato y alineaba los cubiertos, me recordé en voz baja que, pase lo que pase, estaba preparada y enfrentaría el día como siempre lo había hecho. Pero en el fondo, sentía la tensión avanzando, la certeza de que la llegada de Lorena y Mateo traería de vuelta esa tormenta a mi sala. La primera nevada de la temporada pasó flotando por la ventana mientras daba un paso atrás y contemplaba mi trabajo, sabiendo que el momento de la verdad estaba a solo unas horas. Cada año, conforme el calendario se acercaba a diciembre, sentía el peso de las navidades pasadas oprimiéndome. La primera vez fue tan sutil que intenté ignorarlo. Lorena llegó tarde, con el abrigo colgando de un brazo y Mateo detrás, resoplando impaciente. Los regalos que había comprado con mi modesta pensión estaban cuidadosamente puestos bajo el árbol, y mientras los niños los abrían emocionados, Lorena comentó en voz alta que había gastado más en los hijos de Alejandra. Mateo asintió, murmurando que siempre tenía favoritos. Recuerdo cómo se me cerró la garganta, un nudo en el pecho, mientras los nietos se quedaban quietos, sin saber de qué lado ponerse. El segundo año, cruzaron más líneas. Llegaron 2 horas tarde sin siquiera avisar, dejando el pavo frío y el guisado de jotes tieso. Mateo preguntó, delante de todos, si podía prestarles dinero. Miles de pesos que simplemente no tenía. Expliqué con suavidad que vivía de una pensión fija, pero Lorena murmuró que era tacaña, y Mateo estalló, gritando que prefería gastar en la familia de Alejandra que en la suya. Salió furioso, azotando la puerta tan fuerte que la corona navideña del porche cayó al suelo. La Navidad terminó de golpe, el aire cargado de resentimiento y dolor, y yo me quedé ahí, entre platos y vasos derramados, preguntándome por qué lo había permitido otra vez. Para el tercer año, pensé que ya habría aprendido la lección. Preparé pies desde cero, puse la mesa con esmero e intenté crear un hogar cálido y acogedor. Pero desde el momento en que Lorena y Mateo cruzaron la puerta, la tensión regresó.
Lorena criticó el pavo antes de que alguien lo probara. Se burló del pay que había pasado horas preparando y les dijo a los nietos que no comieran mucho guisado de ejotes. Mateo se sumó, lanzando comentarios hirientes que hacían que los niños se encogieran en sus sillas. Para el postre, ya habían recogido a los pequeños y se fueron sin una palabra de agradecimiento, dejándome con una cocina llena de trastes y un corazón pesado de frustración. Cada año me decía que valía la pena por los nietos, que merecían recuerdos navideños con su abuela, pero al quedarme sola en la sala silenciosa, me preguntaba si ese amor justificaba el dolor que soportaba. Su patrón era claro, y el costo emocional se veía en los niños, que se volvían más retraídos, y en mí, que me sentía más vieja y frágil con cada año. Mientras alisaba el mantel una última vez esa noche, entendí que este año no podía ser como los anteriores. Necesitaba un plan, una forma de preservar la alegría de la Navidad sin sacrificar mi paz. La decisión que enfrentaría en las próximas horas ya tomaba forma en mi mente, tan cierta como el viento invernal que golpeaba las ventanas. Me moví por la casa con una determinación callada, bajando las cajas navideñas del ático una por una. Cada adorno traía un recuerdo, algunos alegres, otros agridulces. El ángel de madera que Javier talló hace años descansaba con cuidado en mis manos, sus delicadas alas aún intactas. Lo puse aparte con cariño, pensando en la primera Navidad después de su partida. La casa se sentía vacía entonces, pero seguía adelante, decidida a mantener vivas las tradiciones. Este año, me dije, prepararía con intención, no solo por costumbre. Primero puse el árbol, sus ramas pegajosas por la savia fresca, el aroma llenando la sala como un suave recordatorio de inviernos pasados. Desenredé las luces, revisando cada foco 2 veces, y las colgué con cuidado alrededor de las ramas. Cada adorno siguió, no al azar, sino en el orden que a Javier siempre le gustaba. Un copo de nieve de vidrio del 2º grado de Alejandra, un foco desvaído de la primera Navidad en esta casa. Todo era un tapiz de recuerdos y cuidado. Envolví los regalos con esmero, cada listón bien atado, cada etiqueta puesta para que incluso el nieto más pequeño encontrara su nombre. Mientras arreglaba la mesa, pensé en Lorena y Mateo. 4 años de tensión me habían enseñado a anticipar su comportamiento. Sus quejas y discusiones se habían vuelto una tormenta predecible, y había aprendido a prepararme, aunque mi corazón aún se apretaba al pensarlo. Hice una lista mental de límites que probaría con suavidad la disposición de los asientos, el ritmo de la comida, la colocación de los regalos. Me recordé que la preparación podía ser un escudo, aunque no controlara cada palabra que dirían. Más tarde, Verónica, mi vecina, pasó con un plato de su famosa ensalada de arándanos. Intercambiamos saludos, pero sus ojos captaron la tensión en los míos. Tomó mi mano y dijo suavemente clara: puedes preparar, puedes planear, pero recuerda, tu paz es tuya para proteger. No tienes que darles el poder de arruinar tu día. Sus palabras resonaron hondo. Asentí, sintiendo cómo mi determinación se fortalecía. Prepararía para la tormenta, sí, pero este año también probaría las aguas. Planearía contingencias y protegería lo que era mío, mi hogar, mi Navidad y mi calma. Con la casa lista, el árbol encendido y los pais enfriándose en la mesa, di un paso atrás por un momento, imaginando el día que vendría. Sabía que la tormenta llegaría, como siempre, pero también sabía que estaba lista para enfrentarla de manera diferente este año. Los primeros pasos en la puerta pronto me dirían si mis preparativos eran suficientes. A las 6:30, escuché el crujir de las llantas en la entrada, y mi pecho se apretó. Había puesto la mesa con nuestra mejor vajilla, la plata pulida, las servilletas dobladas con esmero. Alejandra había llegado antes, su presencia tranquila como un ancla en medio de la tormenta que sabía que vendría. Respiré hondo y me recordé mantener la calma.
dejar que los preparativos hablaran por sí mismos. Lorena y Mateo llegaron casi una hora tarde, discutiendo antes de siquiera llegar a la puerta. Sus voces resonaban por la entrada, agudas y fuertes, quejándose del tráfico, del clima y de mis elecciones de decoración navideña. Los nietos los seguían, con la mirada baja, aferrándose a su madre y su tío, sin saber cómo navegar el caos familiar. Alejandra me lanzó una mirada desde el otro lado de la sala, de esas que dicen, ahí vamos otra vez. Tan pronto como entraron, la tensión se espesó. La voz de Lorena era cortante, señalando pequeños defectos: el ángulo del árbol, la colocación de los cubiertos, el momento de la cena. Mateo se recargó en su silla, murmurando quejas sobre las porciones, la forma en que había arreglado la mesa e incluso la iluminación de la sala. Cada palabra parecía calculada para provocar, para desestabilizar. Los nietos se movían inquietos, sin saber dónde mirar, y podía sentir el peso de su incomodidad oprimiéndome. Les ofrecí sonrisas suaves, esperando tranquilizarlos, pero parecía una tarea imposible. Alejandra intentó suavizar la tensión, hablando quedo con Mateo, tratando de calmar su voz, recordándole que todos estábamos ahí para disfrutar la noche. Su esfuerzo era callado pero sincero, un contrapeso a la tormenta que Lorena y Mateo traían consigo. Pasé el puré de papa con cuidado, colocando cada tazón con calma deliberada, intentando mantener algo de orden. Los pies, dorados y fragantes, esperaban en el centro de la mesa, un símbolo de esfuerzo y tradición. Cada minuto que pasaba parecía alargarse. El choque de voces opacando el calor que había esperado crear. Me recordé que esto llevaba años gestándose, que el caos era predecible, pero aún dolía de formas nuevas. Había preparado, sí, pero también sabía que la preparación sola no protegería la Navidad de los bordes afilados de su comportamiento. La tormenta había llegado, y los primeros intercambios marcaron el patrón para el resto de la noche. Respiré hondo y enderecé los hombros, sabiendo que el momento que había anticipado apenas comenzaba. El momento llegó antes de lo que esperaba. Lorena tomó su tenedor y arrugó la nariz ante el pavo, comentando en voz alta que parecía seco. Sus palabras cayeron como hielo, y sentí ese apretón familiar en el pecho. Mateo se sumó de inmediato, inclinándose sobre la mesa con su tono cortante, acusándome de siempre tomar el lado de Alejandra. Su voz se alzó por encima del tintineo de los cubiertos, cada sílaba afilando la tensión que había crecido desde su llegada. Los nietos se congelaron a medio bocado, sus ojos abiertos pasando entre nosotros, buscando un espacio seguro que no existía. Alejandra alcanzó el brazo de Mateo, susurrando con calma, intentando bajar el volumen, pero él apartó su mano. Cada instinto que había entrenado para mantener la calma, para guardar la paz, de pronto parecía insuficiente. Mi estómago se revolvió y entendí que la paciencia que había sostenido por años se había agotado. Sentí los platos temblar cuando Mateo gesticuló, su codo golpeando un platón. Lorena puso los ojos en blanco, murmurando sobre los ejotes, y la energía de la sala pasó de incómoda a cargada, casi eléctrica. Cada comentario parecía intencional, cada palabra destinada a provocar una reacción, y por primera vez en años decidí darles una. Golpeé la mesa con la mano tan fuerte que los cubiertos vibraron, arrancando un silencio sorprendido de todos a mi alrededor. Mi voz, firme y clara, cortó la tensión. Basta, váyanse de mi casa. Fue simple, directo y final. Las palabras quedaron en el aire, más pesadas que cualquier adorno navideño que hubiera colgado. Y vi el shock en el rostro de Lorena y el enojo subiendo al de Mateo. Los ojos de Alejandra se abrieron, pero podía ver alivio bajo su preocupación. Los nietos dejaron caer la boca ligeramente, el miedo y la incertidumbre aún presentes, pero con un destello de algo más, el reconocimiento de que alguien finalmente había trazado una línea. Lorena abrió la boca,
probablemente para discutir, pero no salió ninguna palabra. La silla de Mateo chirrió fuerte al empujarla hacia atrás, el aire denso con incredulidad y frustración. Ambos se levantaron, tomaron sus chamarras, murmurando amenazas por lo bajo, y salieron furiosos. La puerta se azotó tras ellos, y la corona en la entrada tembló violentamente. El silencio cayó sobre la sala, pesado y casi ensordecedor, pero diferente a la tensión de antes. Era un silencio que cargaba con finalidad, uno que marcaba el fin de los patrones que había soportado por demasiado tiempo. Me hundí lentamente en mi silla, las manos aún en la mesa, sintiendo cómo la adrenalina se desvanecía y una extraña claridad se asentaba. Por primera vez en años, sentí el peso de la autoridad, el empoderamiento de negarme a ser empujada más allá de mis límites. La tormenta había alcanzado su pico, y en ese momento entendí que el poder de proteger mi paz siempre había sido mío. Miré a Alejandra, que me dio un asentimiento callado, su alivio apenas contenido, y supe que el camino hacia adelante ahora estaba claro. La tormenta había pasado, pero las decisiones que seguirían apenas comenzaban. Después de que Lorena y Mateo se fueron, la casa se sintió vacía y pesada. El silencio denso con los ecos de voces y puertas azotadas. Me senté a la cabecera de la mesa por un largo momento, dejando que la adrenalina se disipara y la realidad se asentara. El olor de los pies y el pavo asado seguía en el aire, recordatorios del esfuerzo que había puesto en esta Navidad, pero, por primera vez, consideré que tal vez ese esfuerzo no valía la pena. Le conté a Alejandra lo que había decidido. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero asintió, firme y sin dudar. Mamá, ya has hecho suficiente. No le debes a nadie otra Navidad bajo estas condiciones. Dijo, sus palabras, simples y sinceras, cortaron la culpa que se había alojado en mi pecho por años. Sentí un alivio mesurado, templado por la gravedad de lo que estaba a punto de hacer cancelar la Navidad en casa y considerar seriamente vender la casa familiar. Caminé por las habitaciones, mis manos rozando los manteles y la plata pulida. Cada artículo que había preparado con cuidado ahora se sentía como un testimonio no solo de la tradición, sino de la resistencia bajo presión. Los vecinos que pasaban miraban, curiosos por el silencio inusual. Algunos enviaron saludos o un gesto de preocupación, sin saber que bajo la calma, una revolución callada tenía lugar en mi corazón. La idea de vender la casa me aterraba y liberaba al mismo tiempo. Cada rincón guardaba recuerdos de Javier, de las niñas creciendo, de risas y amor, pero también de conflictos y tensiones que había absorbido en silencio. Alejandra se sentó a mi lado, cruzando las manos en su regazo, ofreciendo apoyo sin juzgar. No estás abandonando a nadie, dijo. Estás reclamando tu hogar, tu paz, y eso no es egoísta. Empecé a imaginar las posibilidades: un departamento más pequeño, manejable, un espacio que realmente pudiera llamar mío, donde las fiestas pudieran ser alegres otra vez sin el temor constante a la presencia de Lorena y Mateo. Hice una lista de agentes inmobiliarios, anotando detalles de propiedades que había visto en el vecindario. Incluso mientras planeaba, sentía una claridad asentándose, como si trazar límites en mi mente ya hubiera comenzado a transformar la vida que quería llevar. Sabía que los próximos pasos requerirían decisiones cuidadosas y que las reacciones de la familia y los vecinos variarían. Pero por primera vez me sentía segura de que no estaba reaccionando desde el enojo, el miedo o la culpa. Estaba tomando el control. Y con el control venía el conocimiento de que los días por venir, sin importar cómo se desarrollaran, me pertenecerían. A la mañana siguiente, comenzaría el proceso de avanzar, sentando las bases para el cambio que había necesitado por tanto tiempo. Cajas llenaban el piso de la sala, cada una con fragmentos de la vida que había compartido con Javier y mis hijas. Envolví los adornos con cuidado, guardándolos en papel de China.
cada uno un recuerdo que no estaba lista para soltar. El nacimiento que Javier talló hace tantos inviernos quedó encima de la caja más alta. Un recordatorio de que algunas tradiciones valían la pena conservar. Fotografías, colchas y decoraciones navideñas viejas siguieron, cada una manejada con cuidado mientras decidía qué llevaría a mi nuevo departamento. Mudarme a un espacio más pequeño se sintió extraño al principio, sin comedor grande, sin ventanas altas para ver caer la nieve, sin rincones familiares donde resonaban discusiones pasadas. Pero al arreglar mis cosas en la nueva sala, una calma se asentó en mí. Podía respirar sin anticipar la próxima tormenta. Y entendí que mi paz valía más que la casa misma. Puse límites para las visitas, explicándoles a Alejandra y los nietos qué significaba este nuevo espacio. Nada de gritos, nada de interrupciones, solo respeto y alegría compartida. Me sentí liberada, empoderada y reflexiva, entendiendo finalmente que las tradiciones podían seguir vivas sin sacrificar mi bienestar. Con el departamento ordenado y mi corazón más ligero, me puse a planear la primera Navidad aquí, lista para hacerla realmente mía. La luz de la mañana se filtraba por las pequeñas ventanas de mi nuevo departamento, bañando con un brillo cálido el modesto árbol que había decorado con cuidado. Alejandra llegó primero, trayendo un guisado y su calma habitual. Los nietos la siguieron, su emoción intacta a pesar del espacio más pequeño. Los vi moverse, poniendo la mesa y arreglando servilletas, y sentí un orgullo silencioso. Cada niño tenía un rol. Sofía revisaba el acomodo de los asientos. Diego manejaba los cubiertos. Caleb arreglaba los platos y la pequeña Elisa ponía las galletas. Por primera vez en años, no supervisé cada tarea. Guié suavemente cuando era necesario, dejándolos tomar responsabilidad, y por primera vez, la Navidad se sintió colaborativa en lugar de caótica. Lorena y Mateo estaban ausentes, respetando los límites que había puesto, y su ausencia trajo una paz que había faltado por demasiado tiempo. Compartimos la comida entre risas y charlas ligeras. Los nietos estaban atentos, alegres, y la presencia estable de Alejandra me recordaba que la familia no requería lucha constante para ser significativa. Por primera vez, entendí que las tradiciones podían preservarse y redefinirse, y que la alegría podía existir sin tensión ni compromisos. Al terminar la comida, miré alrededor de la sala, sintiendo un equilibrio y una satisfacción que no había conocido en años. Los días después de la nueva Navidad se asentaron en un ritmo que no había sentido en años. Volví a mi círculo de tejido los jueves. El parloteo y las risas, un suave recordatorio de la vida que casi había descuidado. Ser voluntaria en la biblioteca local los sábados me dio un propósito más allá de las paredes de mi departamento. Finalmente, me permití retomar pasatiempos que había dejado de lado por décadas. Cada puntada y cada página, un pequeño reclamo de tiempo para mí. Al mismo tiempo, los nietos se adaptaron a sus nuevas responsabilidades. Sofía revisaba la tarea con diligencia. Diego aprendió a doblar la ropa correctamente. Caleb tomaba orgullo en poner la mesa. Y Elisa se deleitaba organizando juguetes. Los guié sin hacerlo todo por ellos, enseñándoles a tomar responsabilidad mientras respetaba mis propios límites. Incluso Mateo, aunque aún torpe, comenzó a ayudar de vez en cuando. Un pequeño cambio que insinuaba la posibilidad de transformación. A través de todo, sentí un empoderamiento y una autonomía que habían estado ausentes por tanto tiempo. Las tradiciones podían seguir, pero ya no me controlaban. La paz y la alegría ahora se enraizaban en los límites, en saber que podía guiar sin sacrificar mi bienestar, mientras tomaba mi té vespertino. Entendí que esta nueva forma de vivir no solo era sostenible, era transformadora. Y las fiestas venideras se celebrarían de manera diferente. En mis propios términos, el camión se detuvo con un silbido en la avenida principal, y bajé al aire fresco de la noche. Con los zapatos medio desatados porque mis pies se habían hinchado tanto,
que ya no cabían bien. La grasa se pegaba a mi blusa como una segunda piel, el olor siguiéndome desde la freidora hasta la banqueta. Para cuando empujé la puerta de entrada, cada músculo pedía a gritos un descanso, como si el cuerpo entero estuviera gritando «¡Ya basta!». La sala brillaba con la luz azul del televisor. Braulio ni me miró cuando murmuró «Dúchate antes de pasar por el sofá». Los ojos de Karina se alzaron de su celular, recorriéndome como si yo fuera mugre traída de la calle. No contesté. La garganta se me sentía espesa, pero no de palabras, solo de un silencio que se había vuelto más pesado con los años, como una mochila llena de piedras invisibles. Entré a la cocina y dejé mi bolso sobre la mesa. De él saqué el recibo del turno de esa noche y lo puse en la mesa. No en su mano, no con explicaciones. Solo plano contra la madera donde cualquiera pudiera verlo. Numeritos en letra chica que significaban horas perdidas, pies ampollados, cuentas pagadas con sudor. El reloj del microondas parpadeaba a las 12:07. A un lado, un sobre blanco con el logo del banco, sin abrir desde que llegó el correo esa mañana. Lo tomé, lo volteé una vez y lo metí en mi bolso. No quería preguntas en la mesa. No esa noche. Me lavé las manos en el fregadero, viendo cómo el agua perlaba los azulejos agrietados que yo misma había fregado esa misma mañana, con las uñas raspando como si quisieran borrar el cansancio. En la sala, la risa enlatada subía y bajaba como olas falsas. Me sequé las manos en los jeans, levanté el bolso y pasé por su lado sin decir ni pío. En la habitacioncita que yo llamaba mía, con la catre improvisada, puse el sobre junto a la caja de archivos debajo de la cama. Los papeles adentro contaban una historia más larga que esa noche, y sabía que pronto tendría que abrirlo y leerlo todo de nuevo, como quien relee un mal sueño. 8 años antes, la llamada llegó en una mañana húmeda de febrero. La voz de Braulio traía esa tensión que reconocí al instante, el tipo de apretón que dice que está tratando de no entrar en pánico, como cuando el río se desborda y uno corre a tapar las grietas. La bodega lo había corrido recortes, nada personal. Pero su placa entregada y el último cheque ya calculado, Karina estaba embarazada de su segundo, demasiado avanzada para esconder la preocupación que afilaba su voz de fondo. Necesitaban un lugar donde caer, no más un ratito, hasta que él encontrara algo más. No lo pensé 2 veces. «Vengan a casa», le dije. La palabra todavía significaba algo entonces, como un abrazo que no duele. En una semana, sus cajas llenaron el pasillo. Una cuna se recargó contra la pared, y yo doblé mi propio cuarto para hacerles espacio. Mi colcha fue al almacén, mi cómoda vaciada, y armé campamento en el comedor con una catre plegable que crujía cuando me daba vuelta en la noche, como si hasta la madera se quejara. Al principio, Braulio lo intentó, agarró turnos sueltos descargando camiones, se inscribió en apps de entregas, hasta cortó el zacate en el barrio por unos pesos, pero cada carta de rechazo se apilaba más alta, y sus hombros caían más bajos, como un árbol que se rinde al viento. El orgullo lo frenaba de agarrar un trabajo fijo de medio tiempo que él veía por debajo de su dignidad, y la vergüenza ponía distancia entre nosotros, como un muro que se levanta solo. Karina, mientras tanto, pedía estabilidad a su modo. Insistía en groceries de marca, pañales premium y suscripciones a streaming para pasar las tardes largas sin aburrirse. Debí decir que no, como quien pone un alto al tren desbocado. En cambio, agarré más turnos vespertinos en el KFC local, o sea, en el pollo frito de la esquina, cubriendo las luces de la CFE, el agua, la despensa. Los recibos se sumaban más rápido que mi cuerpo podía seguir el paso, como gotas que llenan un balde hasta rebosar. Me decía que era temporal, no más unos meses hasta que se pararan en sus propios pies. Pero los meses se emborronaron en estaciones, y la catre pasó de ser un puente a una cadena. La espalda me dolía más, las mañanas más calladas, y mi nombre en cada cuenta
Se sentía menos como dueña y más como una deuda que no pedí. Aún así, guardaba toda la escritura de la hipoteca, estados de luz, recibos de predial en un archivo de cartón todo golpeado debajo de la catre, cada papel un recordatorio de a quién pertenecía la casa de verdad, aunque nadie más pareciera acordarse, como si el olvido fuera un ladrón silencioso. La palabra temporal flotaba en el aire por años, repetida tanto que casi sonaba a verdad, como esas mentiras que uno se cuenta para dormir, pero nunca cambió el hecho de que el peso de lo permanente caía solo en mis hombros. Y empecé a preguntarme en qué momento exacto había aceptado desvanecerme, como humo en el viento. La mayoría de las noches llevaba mi uniforme al lavadero del garaje después de que todos durmieran. La lavadora hacía demasiado ruido, y Karina una vez me regañó por despertar al bebé con su traqueteo, así que lo fregaba a mano en agua fría, los dedos doliendo mientras sacaba el olor a grasa de las costuras, como si quisiera lavar también el cansancio del alma. El algodón mojado se pegaba a la piel, el aire punzante con detergente, y lo escurría hasta que las muñecas me latían. Para la mañana estaría tieso, pero al menos nadie podía quejarse, como si el silencio fuera mi única victoria. En el supermercado una tarde, me paré frente al pasillo de la farmacia. La crema para artritis que usaba estaba ahí, con una calcomanía amarilla brillante en oferta, pero todavía más de lo que traía. El carrito ya traía juguitos y barras de granola para la fiestita de la escuela de Nidia. Tomé el tubo, lo volteé y lo regresé al estante. Mis manos tendrían que aguantar sin alivio, como siempre. Los snacks no daban chance. Un niño no debe sentirse menos porque su abuelita no puede con las cuentas, como si el amor se midiera en paquetes envueltos. La cena unos días después fue pollo al horno. Llevé la charola a la mesa, ya rendida de un doble turno, cuando Gaspar soltó una risa y lanzó un ala por el aire. Me dio de lleno en el pecho de la blusa, salsa chorreando por los botones. Para el perro, se rió. Y Nidia se carcajeó a su lado como eco. Karina ni levantó la vista de su laptop. Braulio arrugó la nariz. Nadie le dijo que parara. Nadie me dijo perdón. Como si el golpe fuera parte del guión. Limpié la mancha con una servilleta y seguí sirviendo platos como si nada, el corazón latiendo con una rabia callada. A la mañana siguiente, una nota esperaba en el refri. En la letra de Braulio: porfa, limpia la estufa antes de que lleguen las amigas de Nidia B. La leí 2 veces. No puedes o te animas. Solo órdenes como si yo fuera la sirvienta de la casa. Mis ojos se fueron al montón de sobres con mi nombre en cada cuenta, metidos bajo un imán. La estufa era mía, la casa era mía. Y ahí estaba yo, citada por pedacitos de papel en los electrodomésticos que yo pagaba con mis uñas rotas. Me cayó como balde de agua fría que mi silencio se había tomado por acuerdo. El callar ya no era bondad, no más, era borrarme, y cada día me sentía desvanecer más en él. Hasta una noche en que me di cuenta de que ya no podía respirar dentro de la vida que yo misma había armado, como un pez que jadea en la orilla. La señora Paredes me hizo señas una tarde mientras entraba el correo. Su portal olía a té de hierbas y limón pulido. Esa solidez que recordaba de años atrás, como un abrazo de las abuelas que no juzgan. Me escuchó mientras, por costumbre, intentaba excusar cómo estaban las cosas. Braulio entre trabajos, Karina estresada no más, los niños necesitando estabilidad. Me cortó con una mirada filosa. 8 años no es un bache, Celsa. Es un alquiler sin papeles. Y tú has estado pagando el alquiler con tu alma. Sus palabras me siguieron de vuelta por el césped, más pesadas que los sobres en mi mano. Adentro, rasgué el del logo del banco. A primera vista parecía normal estado de cuenta mensual. Cobros chiquitos, pero luego los vi apilados: renovaciones de suscripciones, fees de entregas y un par de pedidos en línea que yo nunca hice, vinculados a mi tarjeta de débito. La letra de Braulio todavía en el recibo metido en la recicladora. Prueba de su descuido.
como un clavo que duele al pisarlo. Se me apretó la mandíbula mientras doblaba el papel de vuelta al sobre y lo metía en mi bolso. A la mañana siguiente, pedí cita con un abogado. La oficina de Evaristo Campos, cerca de la Corte de Guadalajara, era sencilla. Libros alineados, prolijos en las paredes. Una sola helecho, junto a la ventana. Le conté mi historia sin adornos, la casa a mi nombre, los 8 años de temporal, las cuentas saliendo de mi bolsillo como sangre. Me escuchó en silencio. Luego se empujó las gafas por la nariz. «Usted es la única dueña», dijo parejo. «No hay contrato de renta ni pago de alquiler. Si los quiere fuera, les manda un aviso de desalojo de 30 días. Es legal y punto». Salí de su oficina con una carpeta de formularios que pesaba más que cualquier bolsa de groceries que hubiera cargado. En la biblioteca de la Colonia Norte, imprimí copias extras, las máquinas zumbando como cómplices. De camino a casa paré en la oficina postal. Compré sobres certificados y los metí bajo el brazo como armas escondidas. Por años mi voz se había ahogado en mi propia casa, como un río tapado por maleza. Ahora empezaba a entender que una firma en la línea correcta podría gritar más fuerte que cualquier palabra mía, como un trueno en la quietud. Me paré en la fila de la oficina postal, la carta certificada ya húmeda en mis manos por el sudor de las palmas. La empleada la pesó, la estampó y la metió en la bandeja de salida. Así nomás, el reloj arrancó 30 días, un número que de repente se sentía corto y largo a la vez, planeando sobre cada momento en la casa como una sombra. De vuelta en casa, me senté a la mesa de la cocina con la laptop abierta y la caja de archivos a mi lado. Uno por uno. Cambié las contraseñas, primero el wifi de Telmex, luego la luz, el agua, los accesos al banco. Cada reseteo era como jalar un hilo tenso. Algo invisible moviéndose en las paredes. La luz del módem parpadeó. Y escribí la nueva contraseña en una tarjetita que metí en mi cartera. Nadie más necesitaba verla. Como un secreto que al fin es mío. Esa noche, el silencio era distinto. Las puertas se cerraban más fuerte de lo usual. No de un portazo, pero con un peso que decía que sabían que algo había cambiado. Como el aire antes de la tormenta, la voz de Karina se oía desde el cuarto mientras se grababa en el celular, murmurando de traiciones familiares para que sus amigas lo consumieran en redes. Le vi el post después, vago lo suficiente para sacar lástima pero filoso para picar, como una espina disfrazada. Braulio probó otra táctica. Se quedó rondando en la cocina mientras yo picaba verduras, preguntando cómo me fue en el turno. Si necesitaba ayuda con la despensa, su voz suave, casi como cuando era un chamaco pidiendo un favor, pero hacía años que las palabras y las acciones no casaban. Le di respuestas corteses, nada más, como quien cierra una puerta sin llave. 2 noches después, encontré un papel doblado en mi catre, su letra irregular, apurada. «Tengo un pisteo cerca de Zapopan. Pronto aportamos». Lo leí 2 veces. Luego lo metí en la caja de archivos con el resto. Muy poco, muy tarde. Si de verdad hubiera querido aportar, lo habría hecho mucho antes de que yo tuviera que trazar líneas con correo certificado. Como quien al fin pone el pie en la tierra firme, la casa zumbaba con desazón mientras los días se escurrían. Sus risas más bajas, sus pasos más pesados, como si sintieran el piso moverse bajo ellos. Yo me movía por todo con calma, la carpeta bajo la almohada como un latido, contando cada noche hasta que los 30 días se acabaran, como un reloj que no perdona. La sala se sentía armada cuando entré, Karina sentada tiesa a la mesa, un montón de papeles extendidos prolijos frente a ella, Braulio rondando con las manos en los bolsillos. Me deslizó una hoja de cálculo con una sonrisa ensayada. Números en cada fila: despensa, gasolina, niñera, hasta mantenimiento de la casa, todo inflado, todo selectivo, como mentiras envueltas en cifras. «Esto muestra lo que hemos aportado», dijo,
tono dulce pero tenso como cuerda de guitarra. Si lo sumas, verás que hemos jalado más que parejo. Eché un ojo al papel, luego a ella. No veo hipoteca, luz, predial. Movió la mano. Eso es de familia. No cuenta, como si el amor no cobrara. Antes de que respondiera, se inclinó, ojos afilados. Mira, el banco nos daría mejores opciones de refinanciamiento si el nombre de Braulio estuviera en la escritura. No más temporal. Aliviaría la presión para todos, como un respiro compartido. Braulio se movió incómodo a su lado. Evitando mis ojos, saqué del bolso la caja de archivos que traía del cuarto y extraje la escritura, la original, firmada solo a mi nombre. La puse firme en la mesa y la empujé hacia ellos. Este es el único nombre que pesa, dije calmada. El mío. El silencio se esparció, espeso y caliente como humo. La boca de Karina se torció, pero no dijo nada. La cara de Braulio se enrojeció, hombros cayendo como si el peso de todos los años le aplastara de golpe. Mamá, susurró, me da vergüenza. Me siento un fracaso cada vez que salgo de esta casa y veo cómo me miran los vecinos, como si yo fuera el que no da el ancho. No sé cómo arreglarlo. Sus ojos brillaban, la voz quebrada, pero aún con las lágrimas. No venía promesa, ni plan. Solo vergüenza dicha en voz alta, sin acción detrás, como palabras al viento. Lo estudié con cuidado. Al chamaco que arrullé en tormentas, al hombre que ahora paraba frente a mí, hueco de excusas. Mis manos firmes mientras doblaba la escritura y la volvía a la caja. Ya no me voy a borrar por ustedes, dije. Mi voz callada, pero cayó en la habitación más pesada que cualquier portazo. Braulio se dejó caer en una silla, cabeza en las manos. Karina cruzó los brazos, fulminando con la mirada. El aire entre nosotros se sentía final, como el crujido tenue antes de que el vidrio se quiebre. Y supe que el siguiente paso ya no sería solo mío, se decidiría en el centro, frente a un juez, como un veredicto del corazón. El aire de la mañana traía un fresco húmedo mientras subía por la avenida principal hacia el Palacio de Justicia. Los ahuehuetes a lo largo de la banqueta mostraban las primeras señales de primavera. Brotes prietos y rojos contra un cielo gris. Evaristo Campos me esperó en la entrada. Su carpeta de cuero metida prolija bajo el brazo. Me saludó con un cabeceo chiquito, firme y profesional, y entramos juntos, como viejos compañeros de batalla. Nos sentamos en un pasillo lateral para repasar la declaración una última vez. Mi firma destacaba en cada página, deliberada e inquebrantable. Evaristo preguntó si tenía dudas. Negué con la cabeza. Después de 8 años tragando cada desaire, el silencio entre nosotros se sentía distinto, era preparación, no duda, como el aliento antes del salto. La sala era sencilla. Bancas de madera pulidas por años de uso, un olorcito a café viejo pegado al aire. Me senté del lado izquierdo con Evaristo, el bolso plegado contra las rodillas. Unos minutos después, entraron Braulio y Karina. Él con la cabeza baja, pelo desgreñado, ella con una chamarra entallada y perfume de más, como si vestirse el papel pudiera reescribir los hechos. No me miraron al sentarse. La juez, una mujer con pelo plateado en chongo, llamó el caso. Celsa Rangel contra Braulio Rangel y Karina Valle. Demanda de desalojo. Nos paramos, nos presentamos y volvimos a sentar. La juez empezó con lo básico. ¿Hay contrato de renta? No, señora juez, respondí. ¿Han pagado renta en algún momento? No. ¿Han aportado a luz o predial? No, señora. La juez se volvió a ellos. Braulio carraspeó. Voz flaca. Le hemos dado compañía. Señora juez, hemos estado ahí para ella. Eso debería contar algo, como el hilo que une a la familia. Karina deslizó la hoja de cálculo por la mesa, uñas manicuradas golpeteándola con énfasis ensayado. Estos son nuestros aportes de despensa. Cuidado de niños, mandados, no ha estado sola, como un equipo. La juez se ajustó las gafas, hojeó la página y la dejó a un lado.
¿Tienen recibos o estados de banco para verificar estos gastos? Karina titubeó. No, conmigo. Entonces es inadmisible. Como promesa sin respaldo. Se le apretó la mandíbula, pero no dijo nada. La juez me miró de nuevo. Señora Rangel, ¿desea proceder? Sí. Señora juez. El fallo cayó claro, cortando el aire de la sala. Desalojo concedido. 10 días hábiles para desocupar. Si los demandados no cumplen, seguirá remoción asistida por el actuario. El martillo sonó una vez, firme y final, como un punto al fin de una oración larga. Afuera. Braulio me alcanzó en las gradas del palacio. Ojos rojos, voz baja. Somos tu familia. Lo miré fijo. La familia no es un pagaré a mi esfuerzo. Me volteé de él entonces. El palacio desvaneciéndose atrás mientras caminaba hacia la calle, esperándome donde los ahuehuetes se mecían en la brisa, sabiendo que el cambio de verdad empezaría cuando la camioneta entrara a mi camino de grava. La camioneta rentada traqueteó en el driveway justo después de las 8. Pintura descascarada y motor tosiendo como fumador viejo. Me paré en la ventana de la cocina, taza en mano, viéndolos moverse. Braulio cargaba cajas de a una, arrastrando los pies como si alargar el paso pudiera frenar el día. Karina ladraba órdenes entrechecadas al celular, voz filosa y cortante. Los niños entraban y salían de la casa, sus pasitos retumbando en el piso que yo había lustrado por décadas, como ecos de un adiós. Cuando Nidia se coló de nuevo adentro, vino directo a mí. Sus brazos rodearon mi cintura, la cara pegada a mi mandil. ¿Estaremos bien, abuelita?, susurró. Voz chiquita como hoja en el viento. Me arrodillé para que mis ojos encontraran los suyos. Tú estarás bien, dije suave. Ser fuerte no significa ser dura. Y tú sabes ser las dos, como un mezquite que dobla pero no se quiebra. Asintió, aunque el labio le temblaba. Y luego corrió de vuelta hacia la camioneta, como un pajarito volando libre. Para el mediodía, el ruido se apagó. La última puerta de carro azotó. La camioneta se ladeó por la calle, y la casa quedó quieta, por primera vez en años. El silencio se sintió como regalo, no como castigo, como un abrazo que al fin llega. Caminé por el pasillo, pasando el comedor donde mi catre todavía se recargaba plegada contra la pared, y entré al cuarto que les había dado 8 años atrás. Partículas de polvo bailaban en la luz de la ventana. Despacio. Abrí cajones, limpié la cómoda y puse mi colcha doblada de vuelta en la cama. De una caja en el closet, saqué el marco con la foto de Hermilo. Su sonrisa atrapada en un momento que el tiempo no había opacado. Lo puse en la mesita donde pertenecía, como un viejo amigo regresando. Después, preparé un plato sencillo de sopa, el vapor enroscándose en el aire callado. Me senté sola a la mesa, cuchara en mano. La radio Wozu, o sea, la estación local zumbando bajito desde el mostrador. Nada de tele a todo volumen, ni zapatos tirados por el piso, ni quejas murmuradas en el pasillo. Solo el sonido de mi propio aliento y la voz firme de la radio. La quietud me envolvió, desconocida y tierna, y sentí que la casa inhalaba conmigo, como si ella también hubiera estado esperando este momento, como un corazón que late al fin en paz. Una semana después de que la camioneta se fue, caminé por la avenida principal y paré en la florería de la esquina. La dependienta, una muchacha con un rebozo chillón, sonrió mientras envolvía un manojo de narcisos. Nos vemos pronto, señora Rangel, dijo al pasármelos. El sonido de mi propio nombre dicho con facilidad me sorprendió, como un eco que regresa. Los llevé a casa y los puse en la mesa, su brillo amarillo ablandando las aristas de la habitación, como sol filtrándose en una cueva. Esa tarde, el correo trajo algo más que cuentas. El sobre traía letra conocida, redonda y cuidadosa. Adentro, una carta de mi sobrina, Romina Calderón, que terminaba su carrera de enfermería en la Uni de Guadalajara.
Escribía que necesitaba un lugar callado para estudiar exámenes, que podía pagar renta, ayudar con la despensa y jalar su parte de las tareas. No quería caridad, quería equidad, como un trato entre iguales. Me senté con la carta en las rodillas, recordando sus visitas de chava. Siempre enjuagaba su plato sin que se lo pidieran. Siempre decía gracias. Siempre miraba a la gente a los ojos, como quien ve el alma. Marqué su número y oí el nervio en su voz al contestar. No tienes que vendérteme, le dije. Nomás trae tu ser. Eso basta, como el agua que no pide nada. El alivio salió en su risa, y empezamos a platicar detalles. Sugerí reglas de casa por escrito, tareas compartidas, renta clara, límites respetados de ambos lados. Accedió sin titubear, tono calmado y seguro, como un río que fluye derecho. Al colgar, miré alrededor de la cocina quieta, las flores brillantes contra la ventana, y sentí algo removerse en mí. La casa empezaba a recordarme, y yo estaba lista para escribir nuevas reglas de cómo se viviría en ella. Como un libro que se reescribe con tinta fresca, Romina llegó un sábado con 3 cajas y una mochila. Las cargó ella sola, sin alboroto, sin cosas tiradas por ahí, para la noche. Sus pertenencias estaban metidas prolijas en la habitación de huéspedes, y la casa se sentía equilibrada como no lo había estado en años, como un balde parejo. Pagaba la renta puntual por la app del banco, dejando una notita en el mostrador. Gracias por confiar en mí. Los domingos cocinaba platillos simples, guisos, asados, pan de elote, suficiente para las 2, siempre con el respeto callado de quien entiende qué significa compartir, como un lazo que no aprieta. Tomé la vieja catre, la doblé y la metí en el maletero. En la tiendita de la iglesia en la colonia Independencia, la llevé adentro y la dejé recargada contra la pared con las otras donaciones. Manejando de vuelta, me sentí más ligera, como si al fin cerrara un capítulo escrito en líneas apretadas y exhaustas, como soltar un suspiro guardado. Una noche me senté en el portal con la señora Paredes, el sol cayendo bajo detrás de los agüehuetes. Sorbió su té y escuchó mientras yo decía. Pensé que el amor era cargar la mochila más pesada. Es saber cuándo soltarla. Asintió, su silencio aprobador, y vimos la calle aquietarse, como un final que empieza, después, adentro. Cerré la puerta por dentro, giré el cerrojo con facilidad deliberada, y puse las llaves en el platito de cerámica junto a la entrada. El sonido de ellas, asentándose, sonó claro. La casa al fin haciendo eco de mi nombre, como un hogar que por fin respira libre.